Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre los fenómenos eléctricos en sólidos. Ecuaciones de Levy. Bueno, para entrar a estas ecuaciones es importante conocer un poco de teoría sobre los materiales eléctricos. Como bien sabemos, no existe ningún material de este tipo que esté libre de pérdidas eléctricas. Eso implica que fenómenos como la absorción y la dispersión siempre van a estar presentes en este tipo de materiales. La dispersión básicamente nos dice que distintas frecuencias van a ir a distintas velocidades a través de un material. Entonces de esto podemos deducir que la permitividad va a ser dependiente de la frecuencia. Y es ahí donde entran las ecuaciones de Levy, que básicamente relacionan estos términos que son la absorción, la dispersión, la polarización con la frecuencia. Entre las ecuaciones más importantes tenemos la permitividad real, que vendría a ser la capacidad de almacenamiento de energía que tiene un material eléctrico, la permitividad imaginaria, que vendría a ser la pérdida del material, la pérdida de energía del material, y la tangente de pérdida eléctrica, que bueno, esta nos dice qué tan buen material eléctrico tenemos o no. Y bueno, para entender más estos términos, aquí tenemos una gráfica donde podemos distinguir estas tres curvas que van respecto a la frecuencia. Vemos aquí la permitividad real. Podemos ver que a bajas frecuencias el material va a tener una buena capacidad de almacenamiento. Sin embargo, a medida de que la frecuencia vaya aumentando, va a tener una pérdida considerable hasta llegar a un punto donde la permitividad sea infinita. Y respecto a la permitividad imaginaria, vemos que a bajas frecuencias va a tener un valor nulo, prácticamente nulo, y va a ir aumentando un pico máximo llegando hasta un punto donde la frecuencia sea igual a 1 sobre el tiempo de relajación, y luego si sigue aumentando va a ir disminuyendo. De igual manera, con la tangente de pérdida eléctrica, a bajas frecuencias va a tener un valor casi nulo, y va a llegar a un pico máximo en donde la frecuencia, las pérdidas eléctricas sean más significativas en comparación con la energía almacenada en el material. Esto se va a dar siempre y cuando la conductividad sea, por así decirlo, despreciable. Ahora vamos a ver la influencia de la conductividad y el campo local de la relajación. Bueno, si el material tiene una buena conductividad, esto va a afectar a la permitividad imaginaria, aumentando las pérdidas en bajas frecuencias. Esto lo podemos ver aquí en la siguiente ecuación, donde a altas frecuencias va a dominar las pérdidas eléctricas y en bajas frecuencias la conductividad sobre la frecuencia por la permitividad va a dominar. Y en esta curva, en esta gráfica vemos un semicírculo perfecto que se va a dar siempre y cuando la conductividad sea 0, y podemos apreciar que a medida de que la conductividad vaya aumentando, esto va a hacer que el material necesite más energía. ¿Sí? Y el diagrama de Cole-Collet. Bueno, las ecuaciones de Levy asumen un solo tiempo de relajación, por lo tanto no se va a comparar muchos materiales. Cole-Collet introdujo una generalización con un parámetro donde alfa va de 0 a 1. Aquí tenemos la ecuación de la permitividad relativa compleja, en donde si alfa es 0, nos va a mostrar el semicírculo perfecto de Levy, y si alfa es menor a 0, nos va a mostrar un área coordenada. Aquí podemos ver el comportamiento de un eléctrico complejo en un material cuando tiene múltiples tiempos de relajación. Vemos que a la derecha nos va a mostrar la permitividad real, es decir, la ganancia, en el eje X, y en el eje Y sería la pérdida de energía. Ahora les voy a hablar cómo es que la temperatura influye en la permitividad compleja. Como sabemos, la permitividad es la capacidad que tienen los materiales para poder almacenar energía cuando se les somete a un campo eléctrico. Y frente a esto, pues tenemos la fórmula para la permitividad compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la que nos indica cuánta energía ha almacenado el material, y la parte imaginaria cuánta energía se disipa en forma de calor debido a las variaciones de la temperatura. Seguidamente tenemos tau, que es el tiempo de relajación. El tiempo de relajación nos indica el tiempo en el cual los dipolos van a responder frente al campo eléctrico, es decir, cuánto tiempo demora en alinearse estos con la misma dirección del campo eléctrico. Y podemos ver pues, que está
que depende de la temperatura, de una constante K y de H. Mientras la temperatura aumente, los dipolos van a tener mayor energía térmica y eso va a hacer que se movilicen con mayor facilidad, por lo tanto va a ser un menor tiempo de relajación. Ahora, ¿qué sucedía con el modelo de Debye? Debye nos planteó una fórmula que es aplicada para materiales ideales. Lo que sucede es que casi ningún material está ligado, se le puede aplicar directamente esa fórmula. Entonces, frente a esto pues surgieron dos variantes, la de Davidson-Cole, que incluye un parámetro beta igual a un medio, que esto lo que hace pues es representar mejor la distribución de tiempo de relajación, ya que Debye solamente trabajaba con un único tiempo de relajación. Luego el modelo de Havillard-Negami, que es un modelo más general que incluye dos parámetros, alfa y beta, que a la misma vez pues indican la distribución de los tiempos de relajación, pero en materiales ya más complejos. ¿Cómo serían los polímeros? Luego, como mi compañero lo dijo, pues la permitividad depende de la frecuencia, pero en este caso también la permitividad va a depender tanto de la frecuencia como de la temperatura. Como podemos ver, pues esta fórmula se deriva de la anterior, que en la parte real, que es la cantidad de energía que se puede almacenar en el material, nos indica que mientras exista mayor frecuencia y menor temperatura, la energía conservada va a ser menor. Y para la parte imaginaria, a frecuencias medianas, las pérdidas se van a mantener como que en su pico más alto. Y luego pues tenemos ambas gráficas que pertenecen al modelo de Davidson-Cole y de Havillard-Negami, que la primera parte pues podemos ver en este caso que omega nos indica el pico de pérdidas, y en este caso se le ha incluido un parámetro beta igual a un medio, y en la gráfica inferior, que es el modelo de Havillard, que incluye dos parámetros, el alfa lo que hace es controlar el ancho del pico de pérdidas, y el alfa es la caída brusca como que después del pico, cómo es que se va a reducir aquí las pérdidas, ¿no? Como podemos ver en la segunda gráfica, pues es un modelo más aplanado. Luego, ¿cómo es que la permitividad, la parte real e imaginaria varían con la temperatura? En la primera gráfica pues nos muestra que mientras la temperatura sea mayor, se van a requerir frecuencias más altas para poder conseguir el pico más alto de pérdidas. Y lo mismo en la gráfica B, solo que en este caso pues es lo contrario. Es decir, que mientras la frecuencia sea menor, se va a requerir unas temperaturas más altas para poder alcanzar la mayor disipación de energía. Y la tercera gráfica nos indica como que el factor de pérdidas, que esto nos dice qué tan dieléctrico es un material, es decir, qué tanta energía va a poder almacenar cuando se somete a un campo eléctrico y variaciones de frecuencia y temperatura. Luego también se incluyen las fórmulas para hallar el área bajo la curva, que esto nos representa pues toda la energía total que se va a perder, la energía total que se va a disipar. Y luego, ¿qué sucede cuando omega por tau es menor a 1? La fórmula pues simplemente se va a simplificar a esta. Y luego pues tenemos la diferencia de la permitividad a baja frecuencia y alta frecuencia, que es su R sub S, que es la permitividad estática, se refiere a la permitividad cuando está en frecuencias menores. Y E sub R a la infinito pues indica la permitividad cuando está a frecuencias extremadamente altas. Y esta fórmula lo que nos indica es la relación entre ambas. Bueno, para continuar yo voy a explicar la dependencia del campo en la permitividad compleja. Primero tenemos que entender pues, que nuestra permitividad compleja depende del campo eléctrico, solo si el campo eléctrico es fuerte, o puede ser también si el campo eléctrico es débil. Para pasar al inicio tenemos que la fórmula de densidad de corriente pues, está compuesta por dos partes: la parte de conducción del material, que todos los materiales la tienen, y la parte de desplazamiento del material, que también todos los materiales la tienen. Como pueden ver, aquí tenemos que la parte de conducción tiene ρ,
permitividad de cada material, y SPR por la permitividad de cada material. Ya lo explicaron antes, SPR en los números normales y SPR en números complejos. Números complejos significa que varían en función del tiempo. Permitividad compleja incluyendo la conductividad. No, aquí tenemos la fórmula que ven aquí arriba, hasta lo que acabo, es la permitividad eléctrica compleja e entera, o sea, incluyendo la parte real y la parte compleja. Que algunas veces la parte compleja va a depender, pero eso va a variar dependiendo de si están eléctricos fuertes, si están eléctricos débiles. Tenemos específicamente para el caso de los materiales semiconductores. En los materiales semiconductores, pues ¿qué va a pasar? Cuando tú tienes un material semiconductor, pues un material semiconductor. Ese material semiconductor posee un electrón libre. Cuando tú le aplicas suficiente carga, pues ese electrón van a pasar corriente por ese electrón. Eso significa que ese material va a tener una capacidad de portar corriente muchísimo más alta que algunos materiales, que la mayoría de materiales. Y tenemos que el campo total F pues tiene la superposición de ambas partes. El campo total eléctrico aplicado va a ser igual a la parte real, la parte real siendo dada por números reales en una corriente continua, y la parte compleja siendo medida en corriente alterna. ¿Por qué medimos en corriente alterna? Porque con corriente alterna podemos medir en función de tiempo. Y ahí luego la conductividad hace compleja, pues aquí pueden ver esta fórmula, depende más de componentes químicos de cada material, como puede ser el número de cargas, masa, la propia energía debido al campo, etc. Eso depende más químicamente de cualquier otra cosa. Y luego tenemos la conductividad compleja, que tiene relación con la constante dieléctrica. Aquí vemos que la conductividad compleja pues va a haber una parte, cuando tú le aplicas cierta cantidad de campo a un material semiconductor, pues que va a haber conducción tanto real como compleja, ambas dependiendo de W, que es la frecuencia angular. Y como pueden ver, está en viceversa. Primero que el campo eléctrico o la parte real, la conductividad compleja va a ir en función a la parte, esta parte real va a ir en funciones imaginarias y esta parte imaginaria en función de parte real. Luego acá tenemos una pequeña gráfica. Este es de germanio tipo N, en diferentes temperaturas. Aquí vemos que con un campo eléctrico aplicado más grande, pues esto en un cierto punto lejano, pero la temperatura más baja comienza desde más abajo y la temperatura más alta comienza desde más alto. Esta es de la constante dieléctrica del material, del silicio, solo que vemos aquí que varían diferentes temperaturas del material. Y aquí es lo mismo que esta gráfica, solo que en la parte, como sumida en esta parte, donde se observa la constante dieléctrica y acá se deduce la absorción del material. Tenemos los materiales ferroeléctricos. Estos materiales en nuestro capítulo no lo toman con mucha extensión, pero lo que sí menciona que estos materiales pues, poseen un campo magnético ya por defecto, y ese campo magnético pues, puede ir variando según nuestro campo eléctrico que nosotros apliquemos. Aquí tenemos que esos materiales ferroeléctricos van a depender más de temperatura que cualquier otra cosa. Esa ecuación, cuando ven la línea recta, esta parte de nuestra ecuación se cumple, que SPR va a ser igual a C sobre T menos TCC, que es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio indica qué tanto necesita nuestro material para ser un material ferroeléctrico, si no pase para eléctrico a ferroeléctrico. Aquí vemos que cuando esta ecuación se cumple, pues es 0, bueno, es una línea. Vemos que tiene una ecuación lineal, y cuando no se cumple, pues tiene escalas logarítmicas. Y después en esta parte vemos lo mismo, solo que es en la relación de la permitividad evaluada de F y la permitividad evaluada de 0, por eso comienza en 1. Cuando comienza de 0, pues esto comienza evaluado de 0, por eso comienza en 1. Comienza en 1 y va variando en función de temperatura, las tres cosas. Esto va en función, como pueden ver, la curva de 0.5 disminuye rápidamente, la de 1 disminuye así, más lentamente, y la de 2 ya así. En 49 pues ya va muy arriba. Y eso va en función del campo eléctrico aplicado. Y por último tenemos los materiales aislantes. Los materiales aislantes no pueden producir electricidad. Entonces, pues tienen otras propiedades que son más difíciles de evaluar que los materiales que sí pueden producir electricidad. Pues tenemos el momento dipolar promedio y dirección del campo eléctrico. Eso va a ser dado por estas ecuaciones de aquí. Esa ecuación, la L sub Z, es la de Lagrange, la función de serie que vemos conforme va creciendo el tiempo, pues va aumentando su valor. Y de aquí tenemos Z, que es el que mide el momento del dipolo con el campo eléctrico. Algo así como lo que habían explicado antes, pero para materiales aislantes. Tenemos polarizaciones, la parte lineal, la parte cúbica de las polarizaciones. Estos son más conceptos algebraicos de estos materiales, y acá tenemos el incremento de la constante eléctrica por campos eléctricos intensos. Por último tenemos factores de corrección del campo local B, que es el campo magnético de estos materiales. Y ahí estos, pues están, esta relación se cumple con
que son aislantes. ¿Sí? ¿Se estoy viendo por esta parte?